Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es nuevamente un gusto entrevistar al escritor, historiador, poeta, narrador, investigador, ensayista, bloguero cubano, español y encargado de ediciones Muntaner, Arsenio Rodríguez Quintana. Qué grato tenerte, Arsenio, desde España. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado nuevamente. Tú tienes 14 libros publicados, 12 disponibles en Amazon. Quiero que nos ilustres sobre la obra más reciente que ya inicialmente estuvo 10 días en el top de bestseller de Amazon enero en 3 categorías. ¿Cómo surge y cuál es el impacto, el ida y vuelta que recibes y te nutres vía lectores de haber dado vida a Los Acuartelados de San Isidro, crónicas sobre la disidencia artística en Cuba 1961-2021, Arsenio Rodríguez Quintana, Ediciones Muntaner? Bueno, hacer el libro Los Acuartelados de San Isidro, pensaba yo en el momento en que estaban sucediendo los acontecimientos, recordar que todo empieza porque Denis Solís, un rapero, entra un policía a su casa, el policía sin permiso ninguno y sin ninguna identificación entra a su casa, Denis Solís le dice que no tiene que estar en su casa, lo saca de su casa, le dice que no puede estar dentro. Bueno, al final todo esto se convierte en desacato a la policía y Denis termina 8 meses condenado en 2 o 3 días. Muy rápido. El movimiento San Isidro y otros miembros de la sociedad civil protestan por este hecho, y lo que ocurre es que se encierran en Damas 955 en La Habana Vieja, esquina San Isidro. Y ahí comienza una pelea mediática, digamos, entre lo que contaba el gobierno y lo que cuentan los 16 personas que estaban encerradas en Los Acuartelados de San Isidro. Por alguna razón que desconozco, porque las pequeñas revoluciones comienzan con cosas que nadie se explica. Yo, siendo historiador, nunca he sabido realmente cómo empieza algo y cómo acaba. Los Acuartelados de San Isidro realmente despertaron en casi todas las personas que vivían en el exterior en Europa una sensibilidad muy diferente a muchos casos parecidos que habían pasado a alguien. Yo tengo una explicación, no quiere decir que sea la explicación, pero yo creo que ellos despertaron esta sensibilidad en cubanos que viven dentro de Cuba y los que viven fuera de Cuba. Despertaron esa sensibilidad porque entre todos ahí habían poetas, habían ama de casa, habían pintores, habían una serie de, algunos eran artistas, otros no, habían cuentapropistas, habían diferentes ramas. Y hay una frase de Luis Manuel que dijo en una directa que hizo que eso lo más parecido que tenía era Cuba. Y era cierto, uno lo miraba del exterior y sí se parecía a Cuba, tanto en las pieles, en los colores. Lo mismo habían profesores universitarias, que habían conferencistas, es decir, entre esas 16 personas realmente el reflejo era de Cuba. Y a mí me dio por escribir este libro porque pensé que todo esto que se estaba generando en las redes sociales, en las directas que hacían, en el impacto que estaban teniendo, hubo muchas manifestaciones fuera de Cuba y dentro de Cuba, mucha gente empezó a solidarizarse con ellos, y a mí me pareció interesante que esto no debía quedarse en las redes, porque las redes son absolutamente magníficas, pero una nueva noticia tapa la noticia anterior. Y yo quise que esto quedara registrado en el libro, y de alguna manera comencé a hacer notas, comencé a escribir posts, comencé a hacer diferentes cosas, me puse en contacto con algunos de los movimientos de San Isidro para que me contaran de primera mano qué había pasado allí y cómo lo había pasado a ellos, y empecé a estructurar el libro. Cuba, a través de la inteligencia terrorífica, tiene un historial de oscuridad, infiltración con agentes por el mundo, Naciones Unidas, y hay luchadores por la libertad
a los que se les arrebató la vida, presos políticos. Has mencionado el poder de las nuevas tecnologías para enfrentar a la censura, a las acciones del castrocomunismo. ¿Qué diferencias plasmas y encuentras entre lo realizado por Guillermo Cabrera Infante, Eberto Padilla, Reinaldo Arenas, el caso de Tania Bruguera y puntualmente con los integrantes del movimiento San Isidro, con sede en La Habana Vieja, que supieron acuartelarse en noviembre de 2020, leyendo poesía y reclamando la libertad del rapero Denis Solís González? Mira, una de las cosas importantes que yo creo establecí en este libro fue precisamente una línea, un ADN que viene pasando desde hace 60 años en Cuba. Tanto en los años 60, como tú has mencionado, con Guillermo Cabrera Infante, con Eberto Padilla, como en los años 70, bueno, también en los 60 hubo un grupo puente que fue muy importante y también el gobierno se encargó de desacreditarlo. También en los años 80 hubo diferentes manifestaciones de artistas jóvenes, ya sea Arte Calle, ya sea Ángel Delgado. En los años 90, efectivamente, Tania Bruguera. También tenemos en los años 2000, tenemos a la bloguera Claudia Cadelo, Lía Villares, Joanny Sánchez. Y por último, hasta el mismo Sexto, el Sexto que fue muy importante también, hizo varios performances. Es decir, todos, todas estas personas, a mí se me ocurrió, no por casualidad, llamarles disidencia artística. La gente, algunas personas han debatido conmigo con el término de disidencia artística, porque, por ejemplo, en Europa hay un premio de derechos humanos que se llama, que emite la Fundación Václav Havel, que se llama disidencia creativa. Yo discrepo con el tema de la disidencia creativa porque en realidad la disidencia creativa coloca muchas veces algunas metáforas, aliteraciones que la gente que vive en el país cree entender que eso es disidencia contra el gobierno, porque es creativa, porque... Y hay muchos ejemplos que han ocurrido en Cuba en estos años de artistas que han hecho este tipo de disidencia creativa. Yo creo realmente que el grupo San Isidro y los acuartelados de San Isidro, sobre todo, lo que hicieron fue ir frontal con el tema del gobierno y decir que ellos querían libertad plena para hacer lo que ellos quisieran, sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de creatividad. Ellos querían claramente tener libertad creativa para hacer lo que ellos querían. Ellos quieren una nueva Cuba que no tenga ningún tipo de corset. Y es interesante que la mayoría de los artistas que tú has mencionado en la pregunta y que han llegado hasta ahora, porque yo hago un recorrido muy rápido y muy breve de muchos movimientos y muchas personalidades de la historia de la literatura, de las artes en Cuba, que por un camino u otro le fueron cortando el paso y tuvieron que irse del país. Algunos de los miembros del grupo de San Isidro incluso han entrado y salido del país y ellos siguen luchando dentro de Cuba. Eso realmente ha sido un problema para el gobierno. Y realmente lo que dices con las redes sociales se ha convertido en un gran arma, porque es la primera vez que la gente, incluso dentro de Cuba, se manifiesta a favor de los cuartelados de San Isidro. Y eso es realmente un proceso que no le había pasado antes al gobierno. Que muchos artistas jóvenes, muchos artistas reconocidos en Cuba, desde Lin Milanés, desde Luis Alberto García, cineasta como Pedro Borría, que fueron, luego que se acabó lo de San Isidro, fueron a exigir un diálogo al Ministerio de Cultura. Esto es muy interesante porque la gente sabe el peso que hubo realmente con el peso de las redes sociales. Ya Cuba empieza, se vieron obligados en el 2015 a abrir el wifi y se vieron obligados a que la gente dijera su propia voz. Por mucho que manifiesten, que el Estado se manifieste en contra, por muchas campañas que hagan, cualquiera, tanto de los acuartelados de San Isidro como el 27N, tienen sus páginas web, tienen sus redes sociales, tienen sus grupos, y es curioso cómo
las directas de Michael Osorbo, las directas que hacen los acuartelados de San Isidro, pueden llegar a tener en el momento de estarla viendo, no sé, 1000 personas mirándola. Y cualquier directa que emite el gobierno, cualquier comunicación que hace el gobierno, realmente a la gente le interesa muy poco. Y ellos lo saben. Y esa es la fuerza que ellos tienen. Y yo creo que hasta hoy, no sé qué puede pasar en los próximos meses, pero al menos hasta hoy, la fuerza que le han dado las redes sociales los han hecho intocables. Y todo el mundo sabe que están en contra de lo que hace el gobierno y sus leyes. Es bonito cuando uno concreta un libro y logra la identificación cercana. Tienes testimonios emotivos desde diferentes lugares del mundo y además el reconocimiento de los mismos integrantes del movimiento San Isidro. ¿Cómo vivencias esos vínculos que se acrecientan en conexión con muchos exiliados por el mundo que levantan como tú la bandera noble de la libertad? Mira, es muy curioso porque yo siempre recuerdo eh, que Borges, Jorge Luis Borges, contaba que su primer libro, él con mucho entusiasmo, su primer libro de poesía, cuando fue a, que lo publicó, y fue al librero a preguntarle por los libros, había vendido unos cuantos ejemplares, y él vivía, según él, toda su vida angustiado porque no supo qué pensaban esa gente que compraron algunos ejemplares de sus libros. Cada vez que yo tengo feedback, cada vez que yo tengo review, críticas de lo que escribo, siempre recuerdo esto de Borges. Es decir, y ahora, gracias a las redes sociales, es una realmente auténtica maravilla para mí que la gente me cuente, que la gente me diga, incluso la gente te manda fotos de cuando leí el libro, se hace fotos en los lugares donde va a poner el libro. Es decir, es una cosa, es un feedback permanente y maravilloso porque las redes sociales permiten ese feedback. Si realmente, por ejemplo, de las primeras personas que le empezó a llegar el libro lo colgué el día 10. El día 12 ya me empezaron a llegar feedback de gente en Nevada, de gente en Luisiana, de personas en New Jersey, de personas en Nueva York, de cubanos que viven en Miami, por supuesto, en toda el área de la Florida me han llegado feedback, gente que vive en Los Ángeles y la gente empieza a colgar la foto, la gente se empieza a identificar y eso es una cosa maravillosa, pero de pronto también vi cómo me llegaban de Alemania, cómo me llegaron de Francia y evidentemente de España, que es algo insólito. Incluso tengo el caso de una amiga que no conozco, le digo amiga porque la gente se te hace muy cercana por las redes, que vive en Noruega, ha pedido el libro en Estados Unidos, y entonces entras en las contradicciones que antes yo desconocía completamente, que hay montones de países donde no se puede comprar el libro de forma física, que solamente se permite comprar la versión en, en Kindle, y es interesante, bueno, estoy pensando en colgar la versión en Kindle ya, pero le estaba haciendo algunas correcciones al libro, y entonces es para mí realmente muy importante porque creo que este libro da una cohesión a mucha gente que estaba muy aislada. Hoy mismo he hablado con los cubanos libres de Andalucía, así se hacen llamar, que hicieron muchas manifestaciones en noviembre en Andalucía y yo los desconocía, pero me he puesto en contacto con cubanos libres de Bélgica, me he puesto en contacto con un grupo en Bilbao que también sale a reivindicar el derecho y la libertad de expresión en Cuba, otros en Valencia, otros en Noruega. Es decir, hay una cantidad de personas que realmente se comienzan a organizar por primera vez porque quieren un cambio en Cuba. Quieren un cambio en Cuba y quieren un cambio aquí, quieren un cambio en todos los lugares que estén representados Cuba. Y sobre todo en el consulado que les cobras una cantidad de dinero por ir a Cuba increíble. Pasaporte cubano puede costar hasta 200 y pico de euros y la gente está cansada ya de las cantidades de cosas que ocurren en Cuba. Y yo creo que San Isidro en eso ha sido muy importante porque la gente ha despertado muchísimo en estos sentimientos de reivindicación de derechos. Desde cuentos, poemas, historia, cultura, música, tu obra es extensa y premiada. Este es un tiempo difícil por las limitaciones, por el virus chino, por los cambios en el mundo.
¿Qué puedes decirme de cómo se perfila tu 2021, anhelos y próximas realizaciones de aquí en más? Mira, la situación es bastante difícil. Para ponerte un ejemplo, el 28 de enero yo tenía la presentación de mi último libro anterior a los acuartelados de San Isidro, que se llama Notas escritas en Sant Cugat del Vallès, prosa y quarantena. Ese libro, que es un libro de, digamos, un libro de una otra forma de contar la memoria y la experiencia de vivir en un pueblo medieval por primera vez. Llevo 2 años viviendo en un pueblo medieval y he tenido unos impactos emocionales a nivel arquitectónico y a nivel social increíbles. He recuperado el silencio, he recuperado una forma de vida que me recuerda mucho a la que tuve de niño cuando iba a Santa Isabel de las Lajas en Cuba, y todo eso lo he reflejado mis experiencias en un libro, y ese libro ha tenido una repercusión aquí en Sant Cugat impresionante. He tenido entrevistas, bueno, con uno de los cuentos de ese libro gané el premio de San Jordi de cuento de Sant Cugat, la versión en castellano, porque estaba también el premio la versión catalana, y ese libro que yo le tengo muchísimo cariño porque es un libro escrito de Sant Cugat a un pueblo pequeño, a un pueblo, es decir, yo creo que en alguna medida la gente que lo compra se va a sentir en el pueblo que viva con esta misma forma de identificarse, pero me han llamado por teléfono y me han dicho que no se puede presentar porque la tercera ola es terrible. Es decir, cuando pensábamos, yo presenté un libro, el último libro que presenté fue en 1 de octubre, y pensaba tranquilamente que este libro no iba a haber ningún problema para presentarlo, y vemos que la tercera ola todavía viene más terrible que la segunda ola. Y entonces realmente las perspectivas son bastante complicadas, pero a raíz de lo que ha pasado con mi libro Los acuartelados de San Isidro, creo que hay mucha más gente que se está volcando realmente a las lecturas. Hay unas estadísticas bastante nefastas, por decirlo así, de que los latinos son los que menos compran libros para leer por internet. Yo pienso, no por mi experiencia personal, he visto la cifra, que la gente se ha empezado a volcar con los libros, y yo creo que las perspectivas no solo las que yo deseo, sino las perspectivas reales, es que la gente se está adaptando a comprar cultura por internet, no solo libros, sino diferentes tipos de información, y a lo mejor quizás eso pueda cambiar la tendencia de que yo no pueda dar una conferencia. El 29 empezaba un ciclo de conferencia que iba a dar también y no las puedo dar de forma presencial. A lo mejor la doy online, pero todavía no lo sé. Entonces, en realidad hay incertidumbre. Yo tenía que presentar varios libros este año, y sobre todo en lugares emblemáticos, y no lo he podido hacer. Eh, yo creo que la perspectiva está en intentar seguir concentrando este público que se acercaba a mis libros, a comprar un libro, pero se interesan también por otros libros, porque no solo he vendido este mes el libro de San Isidro, también he vendido bastante el libro El arte del sabor, 3 de café y 2 de azúcar. He vendido el libro del malecón habanero también. Es decir, se va moviendo el acercamiento a mi obra, pero realmente esto es a paso lento, porque realmente no sabemos qué va a ocurrir con la pandemia, no sabemos cómo va a ser. Ya están hablando de la cuarta ola, y entonces realmente hay mucha incertidumbre. Es difícil ser Nostradamus con el COVID, de verdad. No sabemos, están vacunando en España por lo menos bastante lento, y entonces realmente no sé cómo van a ser las perspectivas. Yo creo que las perspectivas están en las redes, intentar llegar a más gente por las redes, intentar que la gente se siga movilizando en torno a ciertos temas, pero yo creo que la movilización por las redes está muy bien, pero también la concentración de la gente de forma presencial sería muy importante. Ahora no sé cómo se va a hacer, es una gran incertidumbre, pero bueno, yo tengo fe en que las cosas puedan ir bien. Estimado Arsenio Rodríguez Quintana, un honor este nuevo conversatorio para Leandro Gasco, y me gustaría coronar con tu saludo o mensaje especial para tus lectores y para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo.
Primero que todo, me gustaría mucho agradecer a los más de 120 personas que en 10 días han estado comprando libros, han estado haciéndome reseñas, han estado enviándome sus fotos. Quiero que toda esa energía que han puesto en leer mi libro, en buscarlo, en comprarlo, también la tengan presente en todos los acuartelados de San Isidro, en Denis Solís y en todas las personas en Cuba que tienen hoy problemas serios con la censura, con el gobierno cubano, con gente que realmente la pasa muy mal en Cuba. Debo aclarar ante todo que mi libro no es la historia de la oposición en Cuba. Debo aclarar que mi libro es, me muevo en el terreno que yo conozco, que es la disidencia artística, en la cantidad de artistas en los últimos 60 años que han tenido problemas con el gobierno por intentar abrirse, y no desconozco el trabajo de personas como Orlando Payá, de personas como Laura Pollán, de personas como las Damas de Blanco, es decir, gente que ha hecho un trabajo magnífico en la oposición, pero yo no me sentía capaz de hacer un trabajo sobre oposición. No quiero tampoco engañar pensando que van a encontrar en mi libro una solución o una historia de un libro sobre la oposición en Cuba. No, mi libro se trata de la disidencia artística, se trata de darle visibilidad a muchísima gente que durante mucho tiempo hizo muchas cosas en Cuba con respecto a intentar mostrar su identidad artística y fue censurada en Cuba por diferentes formas y por supuesto hasta los años finales de los años 90 la mayoría de la gente que tenía problemas con mostrar la realidad de su obra era expulsado del país de una manera u de otra, pero se terminaba yendo del país. Lo interesante que hay muchos jóvenes, no solo los acuartelados de San Isidro, sino, como yo digo, su epígono, el 27N, también están en Cuba, que el 27N fueron alrededor de 300 y pico a 400 jóvenes que cuando echaron a los acuartelados de San Isidro donde estaban, de Damas 955, ellos fueron al Ministerio de Cultura a exigir respeto por los acuartelados y respeto por ellos mismos, porque estaban acosados por la policía delante del Ministerio de Cultura. Es decir, muchísimas gracias a todas las personas que se han acercado y han comprado mi libro. Muchísimas gracias a todas las personas que por una forma u otra me hacen llegar que realmente este libro fue importante. Y por supuesto, a vosotros por haberme invitado nuevamente a su radio Buchirca, que ya me estoy haciendo un habitual. Muchísimas gracias y buenas noches.